Buenos días, espero que estén bien. Feliz jueves 19 de junio del año 2025. Aquí aprovechando el momento del tráfico para poderme comunicar con ustedes. Aquí voy en cola y aquí pues haciendo algunas reflexiones, y estaba escuchando un tema del ICS, del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, y estaban entrevistando al encargado que hace los cálculos del IBS. El IBS es el Fondo de Previsión Social del ICS. No me recuerdo bien cómo son las cifras, pero ¿qué es lo que pasa? El ICS tiene dos funciones. El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social tiene dos funciones. Una función es que todos los trabajadores y patronos que estén afiliados al ICS reciban tratamientos y atención clínica médica en las clínicas y hospitales del ICS. Esa es una función, es como que la parte médica. Y la otra parte, la otra función del ICS es crear un fondo o mantener un fondo para que el trabajador, cuando llegue a la edad de jubilación, pues se le dé una pensión. Que estaba escuchando yo que esas pensiones están entre los 500 a 6,000 quetzales. Eso es lo que entendí hoy en la entrevista que le hicieron a esta persona del ICS. Los que hacen los cálculos matemáticos para sostener estos fondos se les llama actuarios. Esa es la profesión de las personas que hacen los cálculos de estos fondos provisionales o fondos de pensiones. Yo me recuerdo por allá en el año 96-97, cuando yo estaba en el sistema financiero guatemalteco, nosotros hicimos en la institución donde yo trabajaba, en el banco y en la financiera y en todo ese grupo financiero en el que yo trabajaba, hicimos un producto que se llamaba fondos de pensiones. Y en esos fondos de pensiones lo que nosotros diseñamos es de que con un ahorro programático de las personas mes con mes fueran haciendo un fondo individual al final del periodo que se calculaba, pues ya le generaba una renta o una pensión asegurada a cada persona que estaba metido en ese sistema del fondo de pensiones de esta institución donde yo trabajaba, específicamente en Granadine Townsend, en GIT. Y funcionó demasiado bien. Llegamos a tener cientos de millones de quetzales en esos fondos de pensiones y todavía siguen funcionando. Entonces, ahí lo que pasaba es que si, por ejemplo, no tengo las tablas aquí a la mano, pero pongamos que yo ahorraba 500 quetzales mensuales durante 25 años, aplicándole la tasa de interés que generaban esos fondos, ese fondo total, y con mi cotización individual, pues yo lo que lograba es que ahí va la gente tirando basura de las camionetas. ¿Ves? Que a la que cochinada, por Dios, ese es un tema cultural. Al final del tiempo, lo que pasaba es que yo dejaba ya de cotizar y el mismo fondo individual mío me iba a dar ciertos años para mi jubilación. Y era interesante porque el fondo se calculaba individualmente para cada persona. Los intereses que generaba ese fondo se capitalizaban mes a mes, y eso lograba tener una cotización individual bastante interesante. En el tema del ICS es un sistema de reparto. ¿Qué quiere decir eso? Todos los trabajadores, si ustedes están
empleados en una empresa, a ustedes le quitan un porcentaje que creo que es el 5.5% o el 4.5% de su salario, y eso se le manda al IX, y el IX lo mete a un bolsón común. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, una persona que gana 5,000 quetzales, otro que gana 10,000, otro que gana 15,000, las cotizaciones al final de cuentas, aunque uno aporte más al IX, no quiere decir que de esa proporción individual va a recibir al momento de su pensión, sino que todo ese dinero que llega al IX se diluye en un fondo común, y al final de cuentas las pensiones realmente son bastante bajas. Entonces estaba escuchando al actuario del IX, que ahorita ya tienen un déficit. Por decirles algo, pagaron 5,000 millones de quetzales de pensiones el año pasado, que creo que son como 260,000 pensionados los que tiene ahorita el IX, pero para ese sistema solo recaudó abajo de 5,000 millones de quetzales. Pongamos que 4,900 millones de quetzales, tuvo un déficit de 100 millones, que ese dinero el IX lo tiene que sacar de las reservas que tiene constituido el instituto. Y lo que dice este señor, y así es, porque yo me recuerdo que en el 96 nosotros analizamos el caso del IX, ahí donde yo trabajaba, en el banco, y lo que pasa es de que el Estado sí contribuye como patrón, todos los meses le descuenta al trabajador, contribuye como empleador, pero cuando se constituye el IX, hay un porcentaje de contribución que tiene que dar el Estado como asociado al fondo del IX, por decirlo así. Y eso desde que se constituyó el IX en los años 40, 50, el Estado nunca ha dado ese aporte. Entonces hay una descompensación en el fondo. Pero yo creo que también parte del problema es lo que pasa con todas las instituciones del Estado, sean autónomas o no sean autónomas. ¿Qué es lo que pasa? Ustedes escuchan que el IX es la gallina de los huevos de oro de los gobiernos de turno, porque lo que pasa es de que al que ponen de presidente y están en las directivas del IX, ahí hay un montón de negocios en donde se le drenan muchísimos recursos a la gran puta. Perdón, aquí se acaban de caer unos motoristas, ¿ve? Es que a la madre andan como que son idiotas. Hay que ir despacio, mucha hambre. Qué babosos. Entonces se acaban de chocar dos motoristas entre ellos mismos. Son unos... La verdad es que la mayoría de los motoristas son unos tontos. Menos mal se estrellaron entre ellos y no le causaron daños al pobre señor que iba en su carro. Entonces, perdón por la interrupción. Son cosas que pasan en el tráfico. Yo aquí voy poniendo atención de todo y voy hablando con ustedes. Entonces el problema del IX es que no tiene un funcionamiento eficiente. Porque no me he puesto a estudiar eso, pero lo voy a hacer. Imagínense, como es un ente burocrático y es un ente autónomo, y ponen a políticos, y los políticos designan a los directores, al presidente, a los gerentes. Yo, por ejemplo, sé quién es el presidente del IX. Yo creo que le di una carta para su tesis cuando se graduó de abogado. Es un abogado. Antes pues platicamos, ahora que es presidente del IX no he tenido comunicación con él, pero los antecedentes de él es un abogado común y corriente, y sin relación con el tema porque el IX lleva mucho tema financiero, o sea, y mucho tema administrativo. Ahí de presidente del IX y de gerente del IX tiene que haber personas que tengan realmente buenos antecedentes en el manejo de una institución de ese tamaño. Pero como los políticos, regreso otra vez a lo mismo, designan
a los funcionarios del ICS. Entonces Yamatei puso a este presidente. Imagínense qué podemos esperar de bueno si Yamatei puso al presidente actual del ICS. Otto Pérez puso a su presidente, Álvaro Colón puso a su presidente. Entonces son cargos políticos que en realidad deberían de haber buenos técnicos a cargo del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Ese es el tema. Si nosotros seguimos otorgándole todo ese poder a los políticos, pues las instituciones van a estar mal manejadas y mal representadas. Esa es mi lucha y lo que siempre les he dicho a ustedes. En el ICS hay que hacer cambios realmente profundos y lo primero que hay que hacer es reducir los gastos operativos del ICS. Tanta secretaria, tanto asesor, tantas cosas de esas que lo vemos en el Congreso, lo vemos en el Ejecutivo, lo vemos en la Corte Suprema de Justicia. Y lo que estamos haciendo nosotros es que estamos alimentando al aparato burocrático que al final de cuentas son los que nos hacen muchísimo daño a nosotros. Muchísimo daño. Eso es el tema. Mientras sigamos alimentando ese aparato desgraciado de burócratas, políticos, que realmente lo único que buscan al llegar al poder es hacerse ricos, pues los resultados son que va a colapsar el ICS. Las pensiones del ICS van a colapsar y no es problema ni de los patronos que aportan ni de los trabajadores que aportan. Eso no es el problema. Imagínense que nos atribuyan a nosotros que todavía tenemos que aportar más para subsidiar al ICS, cuando el ICS ha sido un botín político en donde se han robado lo que se les ha dado la gana, los negocios de las medicinas, etcétera, etcétera, etcétera. Y así como está colapsando el ICS, va a colapsar el Estado, el Ejecutivo, con un presupuesto desfinanciado. Ahorita no estamos sintiendo el efecto, pero dentro de 10 años va a estar pasando eso exactamente. Entonces les dejo la reflexión. Lo que está pasando en el ICS, ese desbalance que hay, es culpa de los políticos. Punto. No es culpa absolutamente de nadie más. Aquí nos siguen exprimiendo, nos siguen exigiendo el aparato estatal. Crece el aparato estatal. No recibimos absolutamente nada a cambio del Estado. Y entonces aquí, ¿cuál es la respuesta? El Estado tiene que ser más pequeño, tiene que ser más eficiente, no tiene que ser tan invasivo con nosotros los ciudadanos, y lo que nos tienen que dejar a nosotros es trabajar y tener la libertad de producir y crear riqueza para que realmente el país tenga las condiciones reales para que todos nos desenvolvamos en un buen ambiente como ciudadanos. Les dejo esa reflexión, espero que estén bien, gracias por los mensajes. Aquí vimos hasta un accidente de motos, la imprudencia de muchos motociclistas. Yo sé que hay necesidad de tema de transporte, pero los motociclistas andan como que son los dueños de la calle. Y eso también hay que regularlo, pero si no tenemos alcaldes con la gana de hacer las cosas bien, de que realmente los miremos regulando este tema, las autoridades de tránsito son nulas. Aquí miramos a todos los camioneteros que entran de las rutas cortas extraurbanas y hacen lo que se les da la gana, ¿verdad? Se paran a orinar en las esquinas, enfrente de todo el mundo, le echan el carro a todo el mundo, es un caos. ¿Qué es lo que pasa? Ausencia de autoridad. ¿Cuál es mi batalla? Que cambiemos la mentalidad, tenemos que cambiar de chip para que realmente las cosas cambien en este país. Y lo primero que tenemos que hacer es darle una patada en el trasero a todos los políticos de este país. Por ahí tenemos que empezar. Les dejo este corto mensaje, que pasen feliz día y nos vemos a la próxima.